¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Romina Rojas. Para los que no me conocen, yo soy terapeuta holística, biodescodificadora, profesora de mancias esotéricas para el desarrollo personal, psicoterapeuta gestal. Me pueden ubicar en Romina Holística, que es mi Instagram, o en los números que están en pantalla, en mi WhatsApp. Voy a brindarles una charla gratuita para poderles mostrar lo que significa el péndulo hebreo como herramienta de sanación, ¿sí? Para poder explicarles un poco sobre esto e informarles que para hacer esta charla es para explicarles, para que puedan, a los que les interesa tomar el taller, que será el próximo miércoles, donde voy a enseñar a utilizar el péndulo hebreo, ¿sí? Imagino que algunos de ustedes habrán escuchado qué significa el péndulo hebreo de alguna forma. El péndulo hebreo es una técnica de sanación milenaria. Digamos que nos permite, tiene la capacidad de transformar la energía, ¿sí? Es una terapia complementaria que contiene los beneficios de la radiestesia, ¿sí? Que es el estudio de las radiaciones electromagnéticas y la medicina vibracional. Entonces, está originado este uso en la radiestesia. Ustedes han visto esos péndulos sencillos de cuarzo, de madera, de cristal, que se utilizan para los alineamientos de chakras, para limpiezas de ambientes, ¿sí? Y lo que tiene origen es en la radiestesia. Cuando hablamos de la radiestesia en sí, ¿sí? Cuando queremos conocer de qué se trata, la radiestesia es la capacidad de sentir las radiaciones emitidas por cualquier forma de energía a distancia, a través de un péndulo, de una varilla, de una orquídea. De una horquilla, ¿no? Esas varas que son de metal. En principio, los instrumentos de radiestesia siempre han sido muy simples. Antiguamente se utilizaba un anillo atado a una cuerda o una simple rama de árbol. Les valía para encontrar agua, para encontrar ganado y hacer desde aquella forma hacer sus pequeños oráculos, ¿no? Eso lo utilizaban mucho los saoríes, ¿sí? Por eso es que es muy conocido el péndulo saorí. Esta técnica de la radiestesia se pierden en el origen de los tiempos. Estamos hablando de que se han encontrado objetos con una antigüedad de 5000 años, que podrían haber sido usados como péndulos, destacando los péndulos egipcios. Y las creencias populares atribuían que a estos saoríes que utilizaban estos péndulos, esta cultura, estos pueblos, tenían dones especiales, que eran los encargados de buscar el agua y los objetos perdidos. Ahora podemos ver que ahora mismo sabemos que con una buena predisposición y práctica todos podemos tener buenos resultados utilizando la radiestesia. Con cualquier tipo de péndulo podemos encontrar bloqueos, medir y equilibrar las energías. Sí, o sea que practicando y profundizando en el contacto con esa sensibilidad energética tendremos dominar la radiestesia. Cuando utilizan, no sé si ustedes han escuchado hablar que hay una forma de testar la energía de las personas a través de una medición de Bobis, que determinó que el cuerpo está sano cuando vibra en el rango
de 6.500 a 8.000 V. Y una persona que esté enferma de cáncer puede vibrar entre 4.000 y 4.500 bovis, ¿no? V. Y una persona que está próxima a la muerte puede vibrar sobre los 1.000 V. ¿Sí? Eso se aprende en radiestesia cuando ustedes ven utilizar el péndulo como herramienta de sanación. ¿Sí? Entonces hay como una especie de... Y bueno, ahí entra en juego también la radiónica, ¿no? La radiónica porque es la técnica que maneja la acción de la energía a distancia. Y la técnica de la dirección y el control de la energía. Pues aquí usamos por favor, si puedes silenciar tu audio, Ana, para que no interfiera con la grabación. Gracias. Entonces, podemos utilizar ese tipo de técnica, ¿no? Con la radiónica. Bien. Digamos que los principios fundamentales para utilizar el péndulo hebreo está basado también en la radiónica. O sea que todo lo que vive está inmerso en un campo electromagnético, todo ser viviente, todo ser vivo está inmerso en un campo electromagnético del planeta y que además cada ser viviente tiene forma y está envuelto aparte en un campo electromagnético individual. Entonces que si este ser viviente se deforma o se contamina, su estructura puede conllevar a la enfermedad y a la muerte, ¿sí? Aceptando que toda la energía que nosotros vemos a través de la radiónica contempla dolencias, problemas, órganos, enfermedades y remedios, así como la enfermedad y la curación tiene su propia vibración particular. ¿Eso qué significa? Que todo está en constante movimiento, toda materia vibra u oscila, toda la oscilación de la materia produce frecuencias y resonancias, ¿sí? Y estas frecuencias y resonancias emiten y reciben información de su estructura, ¿sí? Y en nuestro caso se produce a través de las células, los tejidos y los órganos. Entonces, estas frecuencias emiten esta información, ¿no? Que a la vez se organizan en campos energéticos. Sí, entonces eso es muy importante porque al trabajar la radiestesia y el péndulo hebreo, que el origen es en la radiestesia, nos conectamos con la radiónica, que es una técnica de medir seres vivos a través de esa energía de vibración. ¿Sí? Entonces todo tiene una razón de ser y una conexión. Bien, por ejemplo, cuando la energía, la salud y la radiónica, que es lo que ve la vibración, el campo sutil de la energía que me revitaliza o me desvitaliza. Por ejemplo, si mi campo se debilita, podríamos decir que, por ejemplo, por estrés o por contaminación, o que el cuerpo físico eventualmente también se debilita, nos deja susceptibles a las enfermedades. Entonces, la finalidad de este principio es identificar las debilidades que hay en este campo y corregirlas, ¿sí? Para de esta forma aliviarlas y se prevengan todo este tipo de enfermedades físicas, inclusive psicológicas. A este campo sutil que nos rodea, ya no se puede tener acceso por medios convencionales, ¿sí? O por medio de nuestros sentidos. Puede ser, pues claro, si eres clarividente, bueno, puede ser que lo veas, ¿no? Pero los especialistas, por ejemplo, dicen, y esto estamos hablando de un concepto científico, usan la técnica del péndulo para identificar las fuentes de debilidad en este campo y seleccionar los tratamientos específicos para superar, ¿sí? Hay que aclarar que todo esto
no es que actúa en ningún momento sobre el cuerpo físico, lo que hace es modificar la energía sutil de tal forma que esas energías que influyen sobre el cuerpo físico termina materializando el correcto funcionamiento de cualquier organismo. Entonces, de eso se trata. Bien. Entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta para analizar y tratar debilidades físicas y emocionales evidentes en el campo de energía sutil del paciente? ¿Sí? Se utiliza un instrumento especial. ¿Sí? Hay muchos tipos de péndulos. Hay péndulos de metal, de cristal, etc. ¿Sí? Lo que nosotros estamos hablando ahora es sobre el péndulo hebreo, que es una vertiente basado en la radiestesia y en la radiónica. Con esa base científica, porque inclusive podemos decir que con este tratamiento efectivo, las condiciones crónicas o genéticas, aunque no se lleguen a curar, se pueden aliviar. Incluso el tratamiento a distancia está soportado por la misma técnica de la radiónica, y es también muy eficaz. Es de valiosa, digamos, de muy buena información y de muy valiosa herramienta. Bien, ¿quién se puede beneficiar de toda esta energía que nos ayuda del péndulo hebreo? Todos los seres humanos, los animales y las plantas. El péndulo hebreo es una forma de radiestesia, pero resulta mucho más completa en la medida en que es una herramienta de diagnóstico y de tratamiento de amplio espectro. ¿Qué significa eso? Que el amplio espectro, no sé ustedes, los que están en Perú, han tomado alguna vez Bactrim, ese antibiótico que dice de amplio espectro, que a veces cuando uno está con una infección en el estómago o en la garganta, o en los pulmones a veces, tómate un Bactrim, ¿sí? Es como que arrasa con todo. O sea, los gérmenes, las bacterias. En este caso, el péndulo hebreo es una herramienta de amplio espectro, o sea, que es capaz de llevarse toda la energía negativa que pudiera haber en un ser vivo. Le llaman el Metu Telet, como también se le conoce, que promueve la sanación física y emocional a la vez que contribuye a la armonización y equilibrio de los campos electromagnéticos, que tienen que ver con el campo áurico, ¿sí? Entonces, energía electromagnética que nos rodea. Y se llama Metu Telet porque tiene, como lo dice el nombre, es una frase hebrea. De eso se trata. Todo, absolutamente todo, tiene energía y emite radiación. Entonces, cuando hablamos de radiestesia, que es el origen del péndulo hebreo y de todos los péndulos, que la radiestesia es la ciencia, ¿no? O el arte, ¿no? Ciencia y arte al mismo tiempo de captar esas radiaciones, y todas las personas que son entrenadas son capaces de percibirlas y captarlas a través del vehículo que es el péndulo y utilizar esa energía para curar, para sanar. Quizás la radiestesia se conoce, bueno, ya hace algunos años, pero es mucho más antigua de lo que creemos, o sea, es muy antigua. De alguna forma se utilizó toda esta información para poder construir y basar en el latino radium, que significaba radiación, y el griego aestesia, o sea, percepción por los sentidos, la capacidad de sentir, ¿sí?
con la varita, ¿no? Con la vara, con la mancia, ¿no? Con lo que hablábamos hace unos minutos, que podía ser un palo, la rama de un árbol, una varilla o una cadena, ¿sí? Con algún tipo de maderita en el centro para poder hacer un testar, ¿no? La testar es fijarnos qué energías aparecen. ¿Sí? Entonces, es una técnica que maneja la detección de cualquier espectro completo que emite radiación, tanto los cuerpos de cualquier naturaleza como cualquier forma de energía. Y podemos observar también que los beneficios, este es un péndulo hebreo, que no es lo mismo que el péndulo que ustedes conocen, no sé si han visto, que utilizan para alinear los chakras, lo que se utiliza para el estudio de la radiestesia, que puede ser de madera, de metal, de vidrio, ¿sí? Bueno, de vidrio no sé, creo que no he visto, pero de cristal, de cuarzo, ¿no? Que son muy bonitos. Bien, entonces, el campo de acción, por ejemplo, al utilizar, digamos, la radiestesia, tiene un amplio campo que abarca, pues, todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, con el péndulo que ustedes conocen, el convencional, pues hacen muchas cosas, ¿no? Buscar agua, localizar minerales, buscar personas, objetos, medicina, preguntar, ¿no? Detección de radiaciones nocivas, ¿sí? Pero con este péndulo hebreo no se ve eso. O sea, como acaba de preguntar alguien, se puede preguntar sí o no, por ejemplo, ¿no? No es necesario hacer eso con este péndulo. Este péndulo va más allá de esas preguntas de adivinación, de sí o no. ¿No? Eso más se puede utilizar con la radiestesia. El péndulo hebreo es totalmente diferente. Los beneficios para utilizar el péndulo hebreo, que visten cómo es la forma, es una forma cónica, es una madera especial, que es la kayak, y es un método de diagnóstico a nivel energético, ¿sí? Limpia impurezas del cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, alivia el estrés y a superar los miedos, desbloquea las situaciones que nos paralizan, fortalece y ayuda a sanar enfermedades y restaura la armonía electromagnética. Entonces, este no es el típico péndulo de hebreo que la cual tú preguntas cosas de adivinación, ¿cierto? No, porque utiliza unas etiquetas donde están unas letras hebreas que significan frases que al momento de irradiar a la persona le envía información muy especial para que esa persona la reciba. ¿Sí? Entonces con esto no podemos hacer esas preguntas que se hacen con un péndulo cualquiera. Bien. ¿Qué más podemos saber sobre el péndulo hebreo? A simple vista parece, que puede parecer un tapón de corcho, ya que el péndulo hebreo es un cilindro de madera sin punta y que lo atraviesa un cordón. A veces está hecho de cedro o de haya, un árbol fuerte y longeo. Es importante que sea de madera porque la madera es un material neutro. La parte de sus extremos del péndulo hebreo tiene pues una parte ranurada con cortes y luego tiene una parte lisa. Y se utiliza de tal forma para hacer diagnósticos y para irradiar, es decir, para equilibrar, para sanar. Es una herramienta de sanación muy importante, muy fuerte. Alrededor del péndulo se sujetan unas tarjetas, las etiquetas, o le llaman en otros países camisas,
con esas palabras que dicen en hebreo. ¿Sí? Estas letras o palabras están escritas en un alfabeto hebreo. La cargan con su vibración cabalística al péndulo, pues cada letra posee una energía particular que es transmitida al instrumento y permite hacer los diagnósticos y canalizaciones energéticas. ¿Sí? Por eso es que se le pone una liga para que pueda sostenerse el péndulo y poder moverlo en cada uno de los extremos para lo que nosotros queremos hacer. Tenemos en la radiestesia, en el péndulo hebreo, tenemos las etiquetas, ¿no? Esas etiquetas que ustedes ven que tienen unas letras que le llaman los 72 nombres de Dios o los 72 genios. Son conocidos también como genios o ángeles, son energías o inteligencias cósmicas que están agrupados en 9 coros angélicos, ¿sí? Que según la Cábala suman 72, ¿sí? Entonces, cada nombre de esos 72 nombres de Dios tienen una información, ¿sí? Una información que al momento de irradiar, pues la persona la recibe. ¿Mm? La recibe y cambia, está dicho que incluso cambia la información del ADN de la persona, bueno, a nivel energético, ¿no? No estamos hablando acuérdense que toda enfermedad, toda desequilibrio en la salud viene de causas emocionales. Entonces, el péndulo lo que hace es cambiar esa energía para que luego facilite una homeostasis en el órgano. Eso no quiere decir que el péndulo me va a resolver la vida, ¿no? Lo importante es que yo sea consciente de lo que está haciendo el péndulo y yo también tengo un cambio de actitud, porque ¿de qué me sirve limpiarme si yo sigo siendo el mismo y siempre haciendo las mismas cosas que no me están funcionando? Entonces, este es un péndulo, como diríamos, especial. Es un péndulo especial. Dice acá Daniel, ¿qué tal? Los péndulos tenemos que consagrarlos. Sí, como toda herramienta que utilizas para canalizar, es importante consagrarlo. Este péndulo hebreo es especial, pues posee la virtud de ser empleado como canalizador y como amplificador de energía, ¿sí? Un momentito. Entonces, para su uso este tipo de péndulo emplea lo que en este caso, las ondas de forma. De manera genérica, las ondas de forma que produce el péndulo hebreo es una emisión que emana, ¿sí? Porque tiene una característica geométrica el péndulo hebreo, ¿no? Si ustedes lo ven, la forma que tiene el péndulo genera una característica geométrica porque es cilíndrica, ¿sí? Se le llaman por eso las ondas de forma. Este péndulo, que es el hebreo, digamos que tiene esa característica, medio cilíndrico. Bien, el péndulo hebreo también, a diferencia de otros péndulos, como genera una propia energía. Y eso es muy interesante porque cuando tú, no sé si ustedes lo han utilizado, el péndulo común y corriente, no digo común y corriente, sino el convencional, perdón, que hacen que uno lo mueve, ¿cierto? Uno abre, cierra, ¿no? O sea, limpia, diagnostica, abriendo, cerrando, ¿no? El péndulo hebreo no necesitas movilizarlo, o sea, el péndulo hebreo se mueve de acuerdo a lo que necesita hacer. Es un péndulo independiente, ¿no? Que se va moviendo de acuerdo a la necesidad, ¿sí?
Este cuerpo de péndulo compuesto de un cilindro de madera aproximadamente mide 5 centímetros y 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Tiene una tirita, como ya lo acabo de repetir, que es como un cordón y como una cuerda. Cuando tú ves las etiquetas del péndulo hebreo, son combinaciones de letras arameas que justamente tienen una corriente espiritual que funciona a nivel del ADN del alma, ¿sí? Es decir, que tienen una información que ayuda a que la persona que recibe esta sanación reciba esas frases, ¿no? Esas frases de poder que es como cuando tú recibes una terapia o haces algún tipo de decreto donde ayuda a restablecer tu energía desde las palabras de poder. Entonces, ayuda con estos nombres divinos a liberar esos poderes divinos y lograr el control incluso de nuestra propia realidad. Entonces, de esa forma podemos mirar cómo es el péndulo hebreo. Digamos que hay estas palabras, ¿sí? Tienen un montón de información. Por ejemplo, una de ellas puede ser el tema de los chakras, enfermedades, magia ritual, posesión, ¿no? Incluso el péndulo hebreo es una de las herramientas más poderosas para, digamos, ayudar a limpiar los rituales, las magias, el mal de ojo, porque es como una herramienta de amplio espectro. El uso del péndulo hebreo se remonta de alguna forma desde los primeros cabalistas herméticos, ¿sí? Cuyo conocimiento se transmitía de manera oral, es decir, de maestro a discípulo. Entonces, la técnica del péndulo hebreo fue redescubierta, ¿sí? Nuevamente por el radiestesista francés Pierre Hely a comienzos del siglo pasado. Entonces, Pierre Hely fue el miembro de esta asociación de sanadores de Francia que desarrolló y difundió esta técnica tan antigua, ¿sí? Entonces, trabaja en 4 niveles el péndulo hebreo. Trabaja a nivel emocional, mental, espiritual y físico, y en las 7 capas o cuerpos energéticos, pudiendo detectar, estudiar y limpiar miasmas. El miasma es un estado dinámico en que se encuentra la fuerza vital de la persona, debido a lo cual está predispuesto a enfermar y de ciertas patologías, inclusive heredadas. Entonces, lo que ayuda el péndulo es a diagnosticar esas enfermedades, a limpiar, pero es muy importante que la persona tome conciencia, porque yo considero que toda herramienta terapéutica no nos hace el trabajito si es que nosotros no somos las personas que nos damos cuenta de por qué y para qué me está pasando esto, ¿sí? Nosotros los terapeutas y los pacientes también, porque nosotros somos terapeutas y a la vez somos pacientes, porque tenemos que siempre tener diferentes posturas, o sea, uno que es terapeuta tiene que hacerse ver por otro terapeuta, ¿no? Igual que los psicólogos, el psicólogo tiene que ir al psicólogo. Porque imagínate, pues tú atendiendo a muchas personas, necesitas también atenderte a ti. ¿De qué sirve que no te atiendas como puedes atender al otro? Entonces, digamos que si yo me doy cuenta de que tengo una enfermedad o que yo estoy creando una enfermedad debido a mi estilo de vida, a mi estrés, a mi ansiedad generalizada, entonces tengo que saber por qué y para qué me está pasando, qué es lo que estoy haciendo. Entonces el terapeuta de péndulo hebreo es lo que hace es limpiar, pero también explicarle a la persona en qué situación de evolución necesita mirar para poder trabajar en sí mismo. Porque así nomás no se puede hacer sin que la persona no sea consciente de algo que le está pasando y que no tome un rol de actor en su propia vida. ¿Sí? Entonces,
a nivel también de ese desequilibrio electromagnético, que puede ser tal vez por mal de ojo, o porque absorbió una energía negativa siendo terapeuta, puede ser porque hay muchos terapeutas que absorben energía, también nos habla de todo lo que es la parte endocrina, ¿no? Biológica, que corresponde a nuestra salud. Y estas funciones de este péndulo nos ayuda, por ejemplo, a, digamos, a tener un diagnóstico para una persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Si mi problema es de origen espiritual, que tiene que ver con una desconexión con tu fuente de divinidad, o no crees en nada ni en nadie, o también si mi fuente sin problema es de tipo físico, o si tengo un tema meramente emocional, o simplemente son situaciones de creencias, de comportamiento, de formas de pensar, que me obligan constantemente a tener una desestabilización a nivel en general, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos más información de lo que significa. Bien. Entonces, ya es importante entender que tiene un efecto curativo, ¿no? Hay una gran diferencia entre curar y sanar, ¿sí? Curar es, me duele algo, tomo una pastilla y se me pasa, ¿no? O voy al médico, soy hipertenso y tomo la pastilla todos los días y controlo mi hipertensión. Bueno, me estoy curando. Me estoy sanando es cuando trabajo el fondo, ¿sí? El péndulo hebreo lo que hace es curar, ¿sí? Sanar también, pero la fase de sanar es cuando la persona toma digamos, el control de su problema, ¿no? De que sabe que tiene que curarse, pero que también tiene que trabajar el fondo, el origen de su problema para que no vuelva a enfermarse, ¿sí? Bien, las etiquetas, por ejemplo, que podemos ver aquí, que son varias, las 30 principales, más las etiquetas, bueno, se puede usar todo las etiquetas, pero yo soy amiga de usar solamente una parte de las etiquetas, no todas. Entonces, cada etiqueta tiene su parte posterior del significado de la palabra. Algunos tienen la palabra en español y otros tienen solamente la palabra en hebreo. Pero los que estudiamos esto, pues tenemos la traducción de lo que significa, ¿no? Lo que significa. Hay muchas etiquetas según nuestra necesidad, pues tenemos etiquetas de campo electromagnético, de borrar estrés, de limpiar impurezas, de infinidad, ¿no? De desbloqueo, de sanar y curar, de borrar esas adicciones también, circuito energético perfecto, gozo y felicidad, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que más nosotros podemos conocer sobre el péndulo hebreo. Bien. ¿Qué tan importante es cuando yo trabajo con la radiestesia? La intuición, ¿sí? La intuición es lo que me va a dar a mí, aparte del método que yo conozco, ¿sí? Como aplicadores del péndulo hebreo, otras técnicas debemos tener clara la idea y el método a seguir sin olvidar, por ejemplo, siempre dejarnos llevar por nuestra intuición. O sea, todos tenemos esa intuición, ese sexto sentido, otros más desarrollados, otros menos. Pero pocos confiamos en nuestra intuición, entonces hay que aprender a confiar en nuestras propias técnicas, nuestras propias sensaciones, en base a una intuición consciente. Esta intuición, este sexto sentido, nos da mensajes y respuestas, ¿sí? Nos da esos mensajes, esas respuestas a las preguntas hechas que hacemos desde el alma, desde el corazón, porque cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico, lo hacemos con esas buenas intenciones. Entonces, nuestra intuición nos desconecta a veces de esos mitos, ¿no? De esa ideología, de ese prejuicio que a veces nos aleja de nuestra propia felicidad
y nuestro propio ser, ¿no? Entonces la intuición para mí es la conexión entre el universo y nuestra mente, es el lenguaje del universo. Entonces, por más que estudiemos mil cosas, o tengamos una vida doble, ¿no? Eso de que soy profesional en algo y me dedico a otra, no sé, al tarot o otro tipo de ejercicio, siempre es nuestro lenguaje, el lenguaje intuitivo. Y entonces, el alfabeto hebreo aquí es muy importante porque si tú observas las letras, es un lenguaje formado por ideogramas, ¿no? Todas estas letritas, y digamos que sus orígenes fueron muy sagrados, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento y una aplicación secreta, transmitida siempre de generación en generación, de maestro a discípulo, y así todos hemos aprendido de alguna forma. Entonces, como funciona el hebreo, funciona emitiendo una energía. Al colocar las palabras en el péndulo, irradiamos esa energía hebrea. ¿Mm? Es como cuando te dicen algo bonito, te dicen qué agradable eres, ¿sí? O cuando te dicen qué antipático eres, ¿no? Toda esa palabra, ese pensamiento, esa energía que forma la creación de lo que uno está diciendo, genera un impacto en nosotros, una codificación. Entonces, esta creación de este ideograma, de estas frases amorosas, aporta una codificación en nuestro sistema energético. Por eso es tan importante la información que nosotros podemos obtener. Todo ser que vive y existe tiene información. ¿A qué nos referimos con eso? Que toda persona, los objetos, los animales, todo lo que nos rodea dentro tiene información, a la vez que podemos conectarnos con niveles de conciencia universales. Entonces, sabemos que esa información que tengo en mí es transmitida y recibida desde una vida pasada, y lo que existe anteriormente en mi vida ha sido pensado y posteriormente creado. Entonces, actualmente, por ejemplo, en la concepción moderna de la vida, incorporamos el valor de la información que traemos. Esa información puede ser emocional, puede ser de diferentes experiencias que hemos experimentado, ¿sí? Y que se marque emocionalmente de forma diferente en cada persona. O sea, cada persona actúa de diferente forma a una experiencia. Toda esta información está en nosotros, nos pertenece, ¿sí? Por tanto, el hebreo lo que hace es detectar y ayuda a modificar y tratar esta información, que incluso podemos tenerlo desde vidas pasadas, ¿sí? Y las transforma de manera sutil, pero tan importante es saber qué es lo que está transformando, porque de qué me sirve que no sepa qué cosa está transformando, ¿sí? Yo estoy segura, y ustedes también me imagino, que tienen la certeza que nosotros somos seres energéticos e informáticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos permite encontrar que en nuestra vida hay mucha información. La información que tiene como misión la continuidad de la vida, ¿sí? ¿No? De la especie y del clan, porque claro, venimos pues de una familia, de unos padres, de unos abuelos que tienen esa información. Esa información que viene en nosotros se detecta mediante el péndulo hebreo, y la información que hay en nosotros contiene creencias que nos pueden perjudicar, nos pueden ayudar a evolucionar, a trazar, liberarnos, ¿sí? Entonces, lo que hace el péndulo es indagar, hacer una indagación, dejar que nuestra energía hable y elija la información que necesita trabajar a través del péndulo hebreo, ¿sí? Bien, entonces, conclusión, el péndulo hebreo tiene una combinación de radiestesia tradicional, el uso del péndulo y la energía y vibración de las letras hebreas. Y entonces de eso se trata, de esa combinación. Bien.
¿Cómo lo usamos? Usamos el péndulo, lo podemos usar como un tratamiento presencial estándar, que es cuando la persona está en camilla o puede estar sentada. También puede estar sentada porque podemos testear en la mano izquierda de la persona que está sentada, ¿sí? También tenemos en los tratamientos a distancia, que se utiliza una plantilla, los nombres y el apellido de la persona, fecha de nacimiento. También hacemos un tratamiento a distancia y tiene la misma fuerza, porque estamos hablando del principio de la técnica de la radiónica, ¿no? Entonces, siempre va a ser la misma energía, la misma eficacia, si fuera presencial o a distancia, ¿sí? También se aplica el péndulo hebreo a tratamientos con mascotas, ¿sí? El péndulo hebreo lo utilizamos en animalitos. Acuérdense que los animales, con su inmenso amor, cuando nosotros somos sus cuidadores, ellos, por el amor que nos tienen, pueden absorber las energías de la casa, nuestra propia energía. Entonces siempre es bueno ser también agradecidos y amorosos con ellos y también limpiarnos, ¿no? Ya sabemos que los perritos son los que más buscan el lugar armónico y los gatitos más bien buscan el lugar disarmónico. Ellos son más, tienen mayor facilidad de transmutar energía que los perritos, ¿sí? Los gatitos son más fáciles de limpiarse, ellos de transmutarse, pero también necesitan ayuda. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer con el péndulo hebreo? Limpiar los lugares, nuestros espacios, nuestra casa, nuestro negocio, oficina, ¿sí? Eso también es importante al momento de trabajar el péndulo. A ver qué dicen ahí. Dice, el péndulo frente a un problema nos da probabilidades. No, simplemente te da la respuesta puntual. ¿Qué diferencia hay entre un péndulo cuyo extremo es circular y el otro termina en punta? El péndulo que es circular es el péndulo egipcio, el péndulo hebreo, porque tienen una onda especial, una onda circular que tiene diferente aplicación energética, ¿no? Tiene como que mayor amplitud que un péndulo en punta, ¿sí? Oscila de una forma diferente. El péndulo tiene la capacidad de quitar energías negativas o solo probabilidades. No tiene capacidad de quitar energías negativas, no probabilidades. Por cada paciente que ves, necesitas limpiar el péndulo. No, el péndulo hebreo no necesita la limpieza que necesitan los péndulos convencionales. El péndulo hebreo tiene, tiene la capacidad de transmutar sus propias energías. No necesitamos limpiarlo, él mismo se limpia, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el péndulo hebreo. Bien. Les comento que nosotros con Kiyari vamos a hacer nuevamente nuestro taller donde yo voy a impartir el péndulo hebreo, donde el temario va a ser aprender a personalizar el péndulo, la protección para usar el péndulo, trabajar con el péndulo, diagnosticar y limpiar, sanar con el péndulo y la terapia presencial y a distancia, ¿sí? El taller son los días miércoles. Sí, son 4 miércoles, empezaría el día 7 de marzo, miércoles 7 de marzo de 7:30 a 9:30. Las clases se graban, es vía Zoom, es un taller meramente práctico, 100%. Ustedes tienen el manual. El kit sí lo tienen que comprar, ¿sí? Incluso Kiyari vende el kit. Tiene que ser un péndulo hebreo, o sea, legítimo, y las etiquetas también tienen que ser legítimas, porque eso es muy importante, que las tengan. Y bueno, yo las comparto, las etiquetas legítimas, porque hay algunas en Google que no están bien escritas, hay que tener cuidado. El péndulo tiene que ser también
un péndulo verdadero, y cuesta 200 soles. Son 4 clases nada más, es un solo nivel. Nosotros solamente vamos a ver precisamente cómo trabajar de manera práctica, simplificada y eficaz el péndulo hebreo. ¿Sí? Cualquier comunicación, si quieren ingresar a este taller, que es muy bonito, que ya lo estamos dando por segunda vez. El primero fue un éxito. Pueden mandar un WhatsApp a las encargadas o encargados de Quillari. Ellos son los que se encargan de la inscripción. Y si se animan, serán bienvenidos, ¿sí? ¿Qué dice? 4 soles, el dólar, ¿cuánto es? No sé a qué te refieres con eso. Cuando ves pacientes y estás utilizando el péndulo hebreo, ¿necesitas protección? Bueno, siempre nosotros, los que trabajamos con terapias, necesitamos la protección que nos da nuestra fe, ¿sí? Y la conexión con lo divino. Esa es nuestra mayor protección. Tú puedes estar lleno de cadenas, de símbolos, de piedras, atachonado de montón de amuletos, pero si no crees en ti mismo, si no crees en ese ser superior o en esa conexión divina, sobre todo tener digamos, no caer en el ego, ¿no? De que yo soy la que curo, yo soy el que curo. En realidad nosotros somos canalizadores. El vehículo es el péndulo, el vehículo son los cuarzos, la tamiana, el péndulo. Tú eres solamente un canalizador. Entonces siempre es bueno tener fe en algo. Esa fe tiene que ser tu guía, conectarte con una divinidad superior a ti para que puedas hacer eso, ¿no? Y no tener miedo, ¿sí? La protección se lo hace uno mismo. Bien. Bueno, espero que les haya gustado este compartir sobre cómo sería aprender el péndulo hebreo como herramienta de sanación. Y muchísimas gracias. Cualquier información para inscripción de este taller, que es muy práctico, lo pueden hacer directamente con Quillari, ¿sí? Buenas noches. ¿Ya estaría capacitada para hacer consultas? Sí, claro, porque es un taller muy práctico y ya te dan constancia, Quillari, ¿no? Para que puedas. Sí. Buenas noches. Una consulta. Hola. Sí, buenas noches. ¿Pero las clases se dan presencial o solamente así como lo estamos dando en línea? Sí, ellos, Quillari lo da online, ¿no? Es por Zoom. Sí, sí, pero es práctico. Ok, Sí, muy sí, amable. Gracias. sí. Yo lo hago con videos, ¿no? Videos demostrativos para que ustedes puedan ver cómo se realiza. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Cuídense. Hasta pronto. Hasta Luego, luego. chao. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias también.